Hola, ¿cómo están? Tengan las más cordiales de las bienvenidas a esta nuestra segunda clase de nuestros mayores. Como yo les digo siempre, inviten a todos sus amigos que quieran participar de la clase. Nunca está de más realizar un poquito de actividad física, tener un poquito de movimiento extra al que ya tenemos en el día a día. Yo sé que a ustedes les gusta harto la huerta, la cocina o las manualidades, pero aparte de todo lo que hacía, un poquito más de movimiento, sobre todo si es destinado a trabajar de forma efectiva nuestro cuerpo, a mejorar nuestras cualidades físicas básicas, a estar cada vez más preparados para enfrentar el día a día, que siempre tenemos que caminar un poquito más, subir escalones. No solamente el adulto mayor pasa todo el día sentado, sino que tiene harto movimiento. Yo lo sé, aunque estemos en pandemia, igual nos dedicamos a hacer cositas de la casa de repente, entonces es bueno tener nuestro cuerpo preparado y siempre activo. Aparte que nos ayuda a generar anticuerpos. No solamente es para vernos bien, sino que también para sentirnos bien y estar de manera óptima, puede ser tanto dentro como por fuera. Ahora vamos a referirnos a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Solamente necesitan una sillita, nada más que eso, porque vamos a movernos sentaditos al ritmo de la música. Después de la clase más o menos adelante vamos a ponernos un poquito de pie y también nos vamos a seguir moviendo, siempre con ayuda de una silla. La idea es que sea una silla firme, que al poner peso sobre ella no se tambalee, que esté en una superficie plana. Y como siempre recomiendo, el lugar de trabajo tiene que estar limpio, sin ningún objeto que nos pueda causar algún perjuicio de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor plantitas o juguetes de algún nieto o alguna cosa que esté en el piso en el cual nosotros nos tengamos que desplazar y podamos sufrir alguna caída, nos podamos tropezar, doblar el cuello. Las lesiones que siempre están ahí presentes a lo largo de todo el día. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de evitar. ¿Ya? Ahora sí, damos inicio a la clase del día de hoy, como siempre con nuestra movilidad articular antes, esperando que los días que no haya clase ustedes realicen estas movilidades articulares en sus casitas. Incluyanlas en el otro taller también les decía lo mismo. Incluyan la movilidad articular en la planificación de todo su día. Así como en la mañana uno despierta y dice, ya a tal hora voy a tomar desayuno, me voy a duchar, voy a hacer almuerzo, voy a salir a comprar, tengo que hacer esto, pagar cuentas, voy a salir a comprar, tengo que hacer esto, pagar cuentas. A lo mejor levantes unos 10 minutitos, no se quede tan rato en la cama y realice movilidad articular antes de comenzar su día a día, porque es más fácil. Después no alcanza todo lo que tenemos que ir haciendo y se nos va cada vez acortando más el día y no queda tanto espacio para hacer la actividad física. Entonces yo les recomiendo que al comienzo del día hagan la movilidad articular y así ya se desentienden un poquito de eso y tienen tiempo para realizar todos sus quehaceres. Comenzamos. Movilidad articular de cuellito. Siempre comenzamos desde la cabeza hasta los pies. Es como que si lleváramos la cabeza hacia un hombro, luego hacia el otro. La movemos en forma de péndulo que balancee de un lado al otro. Por hoy vamos a hacer esta movilidad. No vamos a realizar el círculo que hacemos por lo general para evitar hacer la hiperextensión de la cervical. Vamos relajando de a poquito, inhalo y esta movilidad articular la pueden realizar sentaditos también las personas que les cuesta estar de pie. Vamos, llevamos la orejita al centro. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pegar la orejita un hombro, luego al otro. No se apuren, nos concentramos en nuestro cuello, estamos en los músculos del cuello. Estira un poquito al otro lado. Aquí no lo haga hasta donde llegue solamente, sino que siempre trate de tirar un poquito más. Vamos, volvemos con la cabecita al centro. Ahora vamos a llevar cabeza atrás, barbilla al pecho. Que sea un movimiento largo y continuo.
que no sea un movimiento rápido, sino que suave. Pero traten siempre de llevar la cabeza un poquito más allá de su zona de confort. Si ustedes sienten que a lo mejor ahí están bien, traten de pegar la barbilla un poquito más al pecho, siempre evitando el movimiento del resto del cuerpo, enfocándose nada más que en el cuello. Si yo estoy haciendo este movimiento, evito balancear el cuerpo. ¿Ya? Vamos, vista al frente, llevo la perita hacia un hombro y hacia el otro. Suavecito. Cuando hacemos este tipo de ejercicio nos damos cuenta cómo se va cortando la que tenemos en las articulaciones. Cada vez uno se siente con un poquito más de limitación. Por eso hay que trabajarlo, hay que ejercitarse para evitar que se nos vaya cortando nuestro rango articular. Vamos, vista al frente, nuestros hombros arriba y atrás. Levante lo más que pueda. Llevo arriba los hombritos. Vamos, subo. Como si dijera, no sé. Vamos, subiendo. Lleve arriba, sienta el hombro que se levanta y vuelve a su lugar. Va. Ahora cambiamos arriba y atrás. Bien grande, sienta su cuerpo. Disfruta del movimiento. Adelante. Después que se despierta ya nunca más se acuesta. Vamos, movilice su cuerpo. Después de los hombros, ¿cuál viene? Siempre lo hacemos desde la cabeza hasta los pies. Entonces seguimos con nuestro codo. Extiendo y vuelve. Tratemos de llevar la manito al hombro y estiro. Si por algún motivo no puedo realizar este movimiento de esta forma, apoyando con la manito el codo, ¿qué hago? Estiro y lo realizo con un brazo solamente. Cambio de brazo. Seguimos con nuestras muñecas, movemos en círculo, lo mismo que el ejercicio anterior. Si me cuesta tener las muñequitas los en alto, bajo y descansa el brazo y me enfoco solamente en la muñeca. Yo aquí los tengo un poquito más en alto para que ustedes puedan apreciar bien el movimiento nada más. Igual, trato de dibujar un círculo, a lo mejor con los nudillos, que es lo que queda más afuera cuando empuño la mano, o con el dedito gordo, con el pulgar, realizamos un círculo. Al otro lado, no nos olvidamos de los deditos, también apretamos y abro con fuerza. Movilizamos un poco los dedos, sobre todo los que les gusta tejer, que no se les olvide después realizar un poquito movilidad articular de muñeca, de deditos. Vamos bajando. Vamos. Bien grande. Póngale un poquito de espalda, también un poquito de tronco. Vamos, suelte. A lo que estamos en grupo,
Puede que les dé un poquito de vergüenza, aunque ya se conocen hace hartos años ustedes, pero igual, ahora que están en su casita, suelte con confianza nomás toda la cadera. Al otro lado. Hey, recuerdo bate, yo creo que más sabe. Soy rapero, no rastrero. Soy el que tiene todo lo que tú no tienes. Clase, que no se compra en la calle. Somos camaradas, somos los ilegales. En el arte, dominante. Y al que no le guste no me importa que se largue. Avanzante, arrollante. Sigo con el estilo que me ha hecho triunfante. Mira la vecina como está en la esquina. Mira, Quedamos en el centro, inclinamos el tronco hacia adelante y vuelvo al centro. Vamos, bajo lo más que pueda, hasta donde más pueda. Vuelvo. Vamos, pierna derechita, bajo, bajo, lo que pueda, subo. Recuerde ponerle ganas al ejercicio, ponerle todo su esfuerzo para que podamos ir mejorando cada vez. Vamos, manito en la cintura, con una piernita primero, hacia afuera, levanto esa rodilla, si necesito apoyarme de algo, lo hago, puede ser la pared, un sillón, una mesa, lo que tengan a mano que sea firme. Vamos, en cualquier momento uno puede perder el equilibrio, así que hay que tener algo a mano. Hay que echar mano a lo que se tenga, como dicen. El que vino le convino porque disfruta del vino. Vino tinto que el vecino le brindó a sus amigos que llegaron, que tocaron, que rogaron y hasta entraron y gritaron sorprendidos. Seguimos bajando, vamos a las rodillas ahora. Flexo y extiendo la rodillita. Tobillo, pie un poquito levantado del piso nada más. Dibujamos un círculo también con la punta del pie. Al otro lado. Cambiamos de pie. Igualmente tienen que seguir las recomendaciones, aunque yo siempre se las repito hartas veces y en todas las clases. Tienen que, si necesito apoyo de algo, me sujeto nomás. Aquí lo importante es el tobillo. Lo que sí nos sirve mucho mantener el pie arriba y sin ningún apoyo para mejorar el equilibrio, que también es una cualidad que se va perdiendo y que nos sirve muchísimo. Cambiamos hacia adentro. Cuando vamos caminando en el día a día, el equilibrio sirve mucho para evitar perder el equilibrio, valga la redundancia, y poder sufrir alguna caída, que es en lo que más nos hemos enfocado este último tiempo, en prevenir, la prevención de alguna caída, en ir mejorando el equilibrio, en ir mejorando la fuerza de pierna, en ir mejorando el ritmo de marcha. Vamos, bracitos abiertos, palmas mirando hacia adelante. Y giramos la manito, pero nos concentramos en la mano y en el hombro. Concentrados en sus hombros y en su muñequita, la palma, en la palma más que en la muñeca, en la mano. Bajamos, vamos. No lo hacemos rápido, sino que siempre conscientes del movimiento que estamos haciendo. Realizamos la rotación del tronco. Si se dan cuenta, mi cabeza no queda mirando el frente y giro el tronco, sino que mi cabeza acompaña el movimiento. Los latinos en el mundo con la cultura dura. El dominicano para en cura. Estoy de sacato, mami, tú tienes que moverlo. Ponte los bikinis que se puri, quiero verlo. Yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo. Y lo que yo te dé, tú tienes que cogerlo. Cógelo, cómetelo todo, cógelo.
Mantenemos la posición, pies separaditos, para tener buena estabilidad al ancho de sus caderas más o menos. ¿Qué hacemos? El bracito va a ir en L y voy a subir la punta de los dedos a la altura de la cabeza. Voy a abrir, cerrar y bajo nuevamente. Repito, vamos a la cabeza, abro, cierro, bajo. No lo haga rápido, inténtelo las veces que sea necesaria. Vamos, manito a la cabeza, abro los codos, vuelvo y regresa el brazo a la posición inicial. Posición inicial, subes mano a la cabeza, abro codos, regresa codo y vuelvo. Posición inicial. Vamos, inténtenlo. Estoy desde aquí segura que lo están realizando en sus casas todos, ¿sabes? Que ninguno se dio por vencido, sino que todos están tratando de realizar el ejercicio de la mejor forma posible. Si se dan cuenta, aquí el codito va un poquito atrás. Sube con fuerza, abro lo más que pueda, vuelve, atrás ese codo, vamos. Lo repetimos harto para que puedan aprenderse la secuencia del ejercicio y hacerla de la mejor forma posible. Vamos, último. Nos vamos hacia nuestros pies. Vamos a exagerar bien el movimiento, levantar en punta el pie lo más que se pueda. Dejamos el peso del cuerpo lo más que podamos sobre la pierna que estamos trabajando, sobre el pie que queda en punta. Vamos, que se realice un poquito fluido el movimiento. Vamos. Levante el talón, la punta del pie no se despega del piso. Saco rodilla adelante. Vamos, movilidad de brazo. Vamos a sacar un brazo por delante, el otro. Vamos. Punta de pie. Vamos, bien grande ese movimiento. Inclino hacia el costado. La cabeza siempre acompaña el movimiento. Vamos, aquí centro, no en la rapidez del ejercicio, sino que en la efectividad. Que trate de hacerlo lo más grande que pueda. Trato de sacar ese brazo lo más grande que pueda. Vamos, vamos, vamos. Bien grande ese brazo. Vamos, quedo ahí de frente. Trato de llegar lo más que pueda. Flecto un poquitín la rodilla. Vamos, y estiro el cuerpo. Cruzado. Contrario el movimiento. Si voy con mano izquierda, toco la pierna derecha a la altura de la canilla y como le decía. Trato de tocar la parte media de la pierna, más abajo de la rodilla, flectando un poquito las piernas, la rodilla y la cadera. Cada uno a su ritmo, no se apure, si a lo mejor trata de ir un poquito más rápido. Tómese su tiempo para realizar el ejercicio.
más azúcar, no sea mala fe. Pa' que se mezclen a mi piel café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Por eso es que veo a todo Quedo adelante, trato de ir. Me voy a imaginar una V, mis pies son el centro de la V y de ahí salen los dos bracitos diagonal hacia afuera. Voy a ir a un extremo, a otro extremo y voy a regresar. Un extremo de la V, el otro extremo y voy a regresar. Para que les salga bien tienen que imaginarse la V, que sus pies son el centro y los bracitos salen en diagonal. Vamos. Y vuelvo al centro, saco a un lado, saco al otro y voy al centro. Y sigo repitiendo la misma secuencia a la velocidad que a mí me acomode. La idea es que sea así, a una velocidad un poquito rápida, no a la velocidad, por ejemplo, lo más lento que pueda hacerlo usted, no. Si usted siente que puede hacerlo un poquito más rápido, ¿está segura? Hágalo. Siempre la seguridad tiene que primar en todos los ejercicios que hacemos. Yo siempre los insto a que vayan un poquito más rápido, un poquito más fuerte, le digo, pero siempre tienen que ir ustedes calculando la seguridad de su ejercicio que están realizando. Porque la percepción que tenemos del ejercicio es personal. Yo puedo hacerlo, pero mi percepción no es la misma que el resto. ¿Ya? Ahora sí, un fuertísimo aplauso para ustedes. Tome agüita y vamos a buscar nuestra sillita. Nada más que vamos a darle un tiempito para que vayan a buscar su silla, para que la prueben, para que a veces la silla, a veces en la casa uno tiene una silla con una pata coja, o que uno dice, uy, esta pata en cualquier momento va a fallar. Ya, esa no es la que queremos para nuestras clases. Ojalá que esta silla esté buena. Si me caigo, no se rían de mí, por favor. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar una silla media coja. ¿Puedes subir un poquito la música? Ustedes saben que yo soy bien buena para el bochinche ya. Me creo que no. Lo importante es que ustedes en sus casas escuchen bien la música para que puedan motivarse ahí con el ejercicio. Ya, vamos a dar un minutito más, máximo, para que vayan a buscar su sillita, para que se acomoden. Yo estoy estirando la rodilla porque me duele un poco, ¿no? Para que ustedes lo hagan también. Ya, pero vamos a hacer ejercicios coordinativos que van a incluir tanto el trabajo de las piernas como el trabajo de los brazos, ¿ya? Así que tienen que estar atentos. De repente vamos a enfocarnos solamente en trabajar en la parte superior y otras veces solamente en la inferior. Y a veces vamos a mezclar también todos los segmentos del cuerpo porque ya les dije que trabajamos hoy día coordinación. Así que vamos a comenzar un poquito más. Es simple la cosa, primero trabajando por partes y después ya vamos a trabajar con todo el cuerpo al mismo tiempo. Y ahí es donde cuesta un poquito. ¿Ya? Vamos, esperemos que todos vean sus implementos, sus sillitas. Vaya a buscar también una botellita con agua. Siempre es bueno tener el agüita a mano. Hoy vamos a trabajar al ritmo del cha-cha-cha. Puede que por ahí se nos cole otra canción, pero principalmente al ritmo del cha-cha-cha. Espero que cada vez se vayan sumando más y más a las clases, ¿eh? Yo ahí los voy viendo, siempre voy mirando las visitas que tienen los videos, así que espero que cada vez vayan más. Ustedes mismos ahí motívense, dense aliento para que sigan las clases. Si ya comenzamos, por favor no paren. Motívense, realicen las clases en sus casitas, se van a dar cuenta que después se van a sentir mucho mejor, mucho más alegres, mucho más contentos al escuchar música, al vernos. No, ustedes me ven a mí, pero yo sé quién es el que está haciendo actividad física y el que no, porque ahí los grupos me van diciendo. Además que también tenemos que llevar asistencia, así que una vez a la semana les voy a preguntar ahí quién estaba en la clase. Y a los que no, vamos a tirarle la oreja ahí, porque sobre todo si están viniendo en estas clases presenciales no hay motivo para dejar de participar en estas clases.
Ustedes saben que hay que hacerlo más que nada por salud. Yo sé que es divertido juntarnos, venir a las clases grupales, conversamos de todo nosotros en el grupo, eso es lo rico también, que con respeto se puede conversar de todos los temas. Ya, vamos a comenzar. Las piernitas tratemos de tenerlas siempre separadas al ancho de los hombros para tener buena estabilidad, porque si estamos con las piernas juntitas, a menos que el ejercicio sea piernas juntas, cuesta más. En cambio, con las piernas separadas nos desplazamos de un lado hacia el otro. ¿Ya? Vamos. Comenzamos con nuestros bracitos abiertos. No pegamos la espaldita atrás en el espaldar de la silla, sino que nos mantenemos nosotros derechitos. Bracitos abiertos, voy. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Si se dan cuenta, la palmita de las manos también cambia un poquito. Ahí vamos mostrando la palma de las manos. Ahí va mirando el piso la palma. Ahí va mirando al frente. Vamos, bajo, arriba. Inclina cadera hacia adelante. Estire, vamos, mantenga un ritmo constante de trabajo. Bajo. Mantengo los bracitos abiertos. Vamos. Bajo, uno sube y el otro baja. Es como si tuviese un palo de escoba amarrado en la espalda y a los brazos. Cuando baja uno, sube el otro. Palmitas mirando el piso. Vamos, llevamos bracitos a los hombros. Ahora traten de realizar este movimiento no tan rígido como cuando estamos haciendo la movilidad articular al principio, sino que al ritmo de la música. Uno y uno. Sienta la música. Sienta el ritmo y movilice su cuerpo al ritmo de este. Vamos. Adelante. Vamos, disfrute la música. Repetimos. Doble. Arriba. 2. Atrás. 1, 2. 1, 2. Pies separados. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bien. Última, repetimos. Adelante. Bracitos abiertos al piso. Igual. Doble. Muy bien. Sigan así. Inclina el tronco hacia el costado. Bracitos. Atrás. Al ritmo de la música. Levanta esos hombros. Adelante. Atrás. Al ritmo de la música. 1 y 1. Sigo. Adelante. Subo esos hombros.
Dejamos un poquito descansar los brazos y vamos a un lado. Vamos, piernitas. Estiro hacia el lado, si quiero. Le pongo un poquito de deditos. No sé si se escucha, pero vamos chispeando un poquito los dedos. Que suenen. Y disfrutamos también de la música al compás. Vamos. Arriba. Agacho un poquito. Arriba. Pego 2. Arriba, palmitas. Dos y dos. Cuando bajo, inclino un poquito el tronco hacia adelante. Ustedes saben que cuando inclinamos el tronco hacia adelante, sale el movimiento de la cadera. No espaldita encorvada y voy arriba, no, sino que llevamos el tronco completo, la espalda completa hacia adelante. Vamos, coordinación, 2 y 2. Piernas, junto, separo, junto, separo, junto, separo. Aquí tenemos la espalda derechita, no creo que estén sentados ahí. Abro y cierro, sino que espalda derechita. Vamos. Junto, separo. Vamos, si se me cansan demasiado las piernas puedo. Yo aquí, por ejemplo, lo hago siempre con la puntita de los pies. Abro y quedo con la puntita de los pies apoyando el pie. Y separo. Si me cuesta mucho, abro, descanso. Cierro, descanso. La idea es que la silla tenga una altura cómoda también, que no les queden los pies en alto. A mí me queda un pelín en alto. Así que están las dos opciones. Se le cansa la o realice con un pequeño desplazamiento por el piso también. Cuando toca abrir y cerrar. Y así se apoya un poquito del suelo y no recarga tanto el peso en las piernas. Pero siempre hay que ponerle un poquito de empeño al ejercicio. ¿Ya? Vamos, retomamos primer ejercicio. Vamos a hacer 2. Y aquí la música nos está ayudando con los tiempos. Dos pataditas por lado. Vamos, cambiamos. 2. Inclinando el tronco un poquito hacia adelante. Levantando esos brazos. Ah, la palmita no va aquí. No es cortito. Arriba, si puedo. Sobre la cabeza. Realizar las palmitas. Mejor aún. Apure un poquito ese brazo. Yo sé que ustedes pueden. Vamos. Si quieren también se pueden sujetar de la silla para tener mejor agarre. Y ahora vamos a hacerlo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
lo tienen que hacer un poquito más lento, ustedes háganlo más lento, no hay problema en eso. Lo importante es que cada uno lo haga a su ritmo y no sienta que el ejercicio lo sobrepasa, que lo sobreexigimos demasiado. ¿Ya? Hágalo a su ritmo, no al ritmo que usted se sienta cómodo de realizar el ejercicio. Acuérdense, si necesita desplazar un poquito los pies por el piso, hágalo. Pero después de haberlo intentado, levantando, despegando los pies del piso, ¿ya? No se quede siempre con la opción más fácil al principio. Siempre intente lo primero y después ya, si siente que ya no pudo, lo realizamos con un poquito más de dificultad. Vamos, seguimos, patadita. Simple nomás, adelante. Deditos acompañan el movimiento. Estire esa pierna. Vamos, vamos. Muy bien, tome agüita que seguimos. Pegamos un poquito del espaldar de la silla, piernitas bien separadas. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tocar pierna contraria, pero ¿de qué manera? Si yo aquí giro el tronco, ¿cierto? De un lado al otro, me voy a pegar con los codos en el espaldar de la silla. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar eso? A levantar el brazo. Tiene que ir el brazo por sobre el espaldar de la silla. Tenemos que girar hacia la rotación del tronco. Y ahí pego en la rodilla contraria. No así, no quiero que estén haciendo el ejercicio de esta manera en su casa. Vamos, giro. ¿Cuál sería el único motivo por el que no podrían girar el tronco? Me mareo al hacer el desplazamiento. Hágalo lento, acuérdense. Y si me mareo, claro, y mantengo, pero siempre levantando el brazo por sobre el espaldar de la silla. Como me doy cuenta, toco. Desde que tú te marchaste, solo dejaste a mi corazón. Levante ese bracito, lo más que pueda. Al principio me negaba Gire el a tronco. saber algo de ti, pero el tiempo fue pasando arriba en y L. fui calculando No queda aquí, lo que arriba. perdí. Vamos. Sé que ustedes pueden. Esta pena que yo siento nunca se puede borrar hasta que quieras volver para como ayer volvernos a amar. No existe un hombre en el mundo que te quiera como yo. Pon mi amor en tu balanza, que hay esperanza para los dos, para los dos. Aquí sí no estamos forzando en nada. De hecho, no estamos ni siquiera de pie, estamos de pie. Tenemos todo el peso del cuerpo sobre nuestros pies. Así que vamos a tratar de apurar un poquito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos con los dos al mismo tiempo. Uno y uno. Uno y uno, levanta los talones. Prieta hermosa, primorosa por Dios, mira que tú me Levanten tienes los talones.
repita el movimiento alternado de los pies. Me la paso pensando todo el día. Cambiamos, regresamos al movimiento de los brazos. Acuérdese, era giro de tronco, levanto el brazo. Bracito en L. Recuérdelo, téngalo presente. Vamos. Tome agüita, nos vamos arriba, ahora nos ponemos de pie. Y nos ayudamos de la silla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar una piernita, cruza y abro, cruzo, abro, cruzo, abro. ¿Ya? Vamos. Repitiendo ustedes el movimiento. Cruzo lo más que pueda, abro lo más que pueda, separo. Siempre y cuando que tratemos de no desplazar el cuerpo, que no se desplace para adelante ni que no se desplace hacia el costado, sino que yo mantengo mi postura derechita y ahí cruzo. Punta de pie toca el piso nada más, no el pie. No la planta del pie completa. Cambiamos de pie. Vamos cruzando y estirando. Concéntrense en su cuerpo y acuérdense que si están viéndolo en el teléfono, que es más chiquitito, siga. Yo les voy a ir diciendo cualquier modificación que vamos a ir haciendo para que estén concentradas en los movimientos y no en lo que yo estoy haciendo, diciendo, ya, sino que se concentren en su cuerpo, en la ejecución de sus movimientos. Ahora sí cambiamos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Cruzo y vuelvo, pero ahora voy a cruzar. Levanto la pierna y va al otro lado. De un punto al otro la desplazo, pero por sobre. Eso, levanto la rodilla para poder trasladar el pie de un punto al otro. Ahí sí. Se pueden sujetar de la silla o de la pared. Un poquito más. Por lo general uno se siente más seguro firmado a la pared porque la superficie es más amplia. Pero ahí vean ustedes con lo que se sientan más cómodos. Trabajen igual siempre de acuerdo a su comodidad. Vamos, separo, última. Cambio. Levante esa rodilla. Lo más que pueda, no se limite. Lleve arriba con ganas esa pierna, vamos. Vamos, arriba, un poquito de pantorrilla. Tenemos que trabajar, enfocarnos en todos los músculos de las piernas, ya que no solamente cuádriceps, tenemos muchos músculos más que componen
nuestras piernas y son en todo. Las pobres tienen que cargar con el peso de nuestro cuerpo durante todo el... Nos desplazamos de un lugar hacia el otro. Vamos, nos sentamos. Nos damos un fuerte aplauso. Ahora sí, vamos a elongar. Sentaditos, sí. Vamos a estirar un pie, una pierna, perdón. Punta del pie mirando el techo. No va a ir estiradita, va a ir mirando el techo. La otra, si se dan cuenta, va flectada. Las manitos van sobre la pierna que tengo flectada. Inclino el tronco, cuerpo derechito. Inclino el tronco hacia adelante. Cuando empiezo a sentir que está tirando la parte posterior de la pierna, ahí aguanto un pelín. Mantengo en esa posición. Vamos, igual como bajé, manteniendo la espalda derechita. Vuelvo y sale el otro pie. Punta de pie. Vamos, inclino cuerpo, tronco derechito. Saco pecho, hombros atrás. Cuando sienta que empieza a tirar la parte posterior de la pierna, ahí me quedo. Vuelvo atrás. Vamos, el pie va sobre la otra pierna. Yo sé que hay varios que pueden hacer este ejercicio, por eso lo hacemos, la mayoría puede. Y si a usted le cuesta, trate de hacerlo. Manito, tobillo, la otra meto rodilla, espalda derechita, tiro un poquito hacia abajo. Si ya contar ahí solamente siento la tensión en la cara, aguanto nomás. Si no, tiro un poquito hacia abajo para estimular aún más la articulación de la cadera. Mantengo la espalda derechita. Suelto suavecito. Cambio. Aguantamos ahí un poquito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con suavidad. Bajamos. Me siento un poquito delante de la silla. No tan en la punta porque pero más adelante, la mitad más o menos de la silla. Nos hacemos un ovillito ahí. Apretamos. Estiramos los músculos de la espalda. Tiene que sentir que los hombros van caídos hacia adentro. Y ahí aprieta. Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial. Te llamo por una amiga que conocí en un buen Suelto suavecito. Acomodamos. Tomo aire. Arriba boto. Una más. Siento los brazos como suben, estiran un poquito arriba. Tomo aire nuevamente. Boto y bajo. Saco un bracito, piernita y nos damos un fuerte aplauso todos juntos. Este aplauso no quiero que vaya solamente para ustedes, sino que también pensando en todo el resto de los compañeros que están realizando la clase en este momento. Ya, y con esto ya damos fin hasta el día de hoy. Espero les haya gustado, espero se sigan motivando, espero se sigan conectando en las siguientes clases. Y recuerden que no solamente está acá, sino que también las pueden disfrutar por el canal 5. Bueno, es más cómodo porque ahí ven la tele bien grande, no tienen que estar con el teléfono porque a algunos nos cuesta, a mí también me cuesta traspasar la imagen ahí del teléfono, hacer el cuento. Así que un fuertísimo abrazo a todos, un besito bien grande, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.